Buen día. Vamos a dar inicio para respetar el horario. Agradecemos a todos que estén presentes. La idea era poder acercar una charla respecto de estrategia de posicionamiento de marcas sectoriales a aquellos grupos que ya tienen desarrollado una indicación geográfica o denominación de origen o están en proceso de gestionarlo. ¿Y por qué es importante esto de las marcas sectoriales? Porque como grupo IGDO ustedes son un sector, son una parte de un sector productivo. Entonces, poder tener herramientas y conceptos que nos van a compartir para ver cómo lo pueden llevar a cabo a través de su posicionamiento del sello de indicación geográfica. Así que le doy la bienvenida y le agradezco a Sebastián Feinsilber, ¿sí? De Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía, o sea, depende del mismo ministerio que nosotros, que es AGIP. Él es diseñador gráfico de la UBA y además se especializó en comercio exterior y es coordinador del Plan Nacional de Diseño, que está a cargo de esta secretaría que mencioné. Este primer encuentro es cómo diseñar el posicionamiento de un sector productivo. Y va a haber un segundo encuentro el martes próximo que Sebastián también nos va a contar al respecto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Pablo, Facundo. Me acompaña Rosana Bonaparte también del equipo y bienvenidos. Gracias por estar acá, por estos espacios, estos cruces. Desde el Plan Nacional de Diseño venimos trabajando hace varios años en estrategias de posicionamiento sectorial en lo que son marcas sectoriales, que es un poco el eje de estas jornadas, que se complementan y que potencian todo el trabajo de denominaciones de origen de modo articulado. Nos parece una muy buena oportunidad y agradezco este espacio porque genera valor de modo transversal esto que vamos a ver. Nosotros tenemos una experiencia específica con algunos sectores manufactureros en cuanto a lo que es el posicionamiento a nivel sectorial, que es complementaria con la experiencia que tienen ustedes. En ese sentido, en este espacio, más allá que esta reunión se va a grabar, para quienes están acá, para mí es muy rico también tener intercambios, que ustedes comenten algunos aspectos que consideren sobre cómo vienen pensando al sector y acompañarlos desde esta experiencia también, desde otras áreas manufactureras. Em, Hoy vamos a ver a ver, por ahí. Del otro lado, perdón, Nati. Ahí, no. Sí, pero no prende la lucecita, no sé si... Si no te pido si la puedes pasar y listo, ahí está. Ahí, a ver ahí. Ahí vamos. Mil gracias. Hoy vamos a dar una caracterización general de qué son las marcas sectoriales, objetivos, experiencias de otros países, sobre todo experiencias argentinas en sectores manufactureros y algunas experiencias en cuanto a la metodología de la implementación de estas marcas de modo introductorio, podríamos decir. Y la próxima jornada nos va a acompañar Gustavo Stecher de Membranding, que tiene una experiencia muy específica en lo que es identidad de lugares, con una metodología muy rica, que va a contar también cómo pensar la implementación yendo más al grano, que es un punto crítico, digamos. Una cosa es la estrategia, que esa estrategia se complementa con recursos, con formas de llevar adelante estos posicionamientos que tienen muchas aristas por lo que son estos ecosistemas, sobre todo. En ese sentido, se complementan estas dos charlas y les recomendamos también participar y continuar. Primero, el concepto, ¿no?, de lo que es una marca sectorial, que no necesariamente es una denominación de origen. Tienen muchos puntos en común y objetivos en común, en conjunto, pero generalmente las denominaciones de origen remiten a un lugar, y tiene una lógica más de certificación, de calidad, va más por ese lado, mientras que las marcas sectoriales
tienen una estrategia más de posicionamiento, trabajan más la cuestión comunicacional que se complementa. No se puede posicionar algo si el valor intrínseco no es rico. Y ese valor intrínseco, si no se percibe, recién estábamos hablando de distintas experiencias en distintos sectores, si no se percibe con la calidad, con todo lo que hace ese ecosistema, tampoco impacta en términos de valor. En ese sentido, la conceptualización de la marca sectorial tiene que ver con esta mirada promocional principalmente, que se complementa y que a su vez, ustedes lo saben por la experiencia que están transitando, ayuda a trabajar sectorialmente, a identificar objetivos. Ahora, una cosa son objetivos en términos productivos y otra cosa son objetivos en términos de posicionamiento. Y esos objetivos en términos de posicionamiento, pensarlos en términos sectoriales es muy potente justamente porque se suman fuerzas y se nuclea, digamos, y se potencia ese objetivo, básicamente. Importante pensar y distinguir las distintas escalas, lo que es la marca país, que es una marca paraguas. Los distintos países tienen marcas país, que son estrategias de posicionamiento a nivel transversal de lo que es la identidad de un sector productivo en concreto, que se va a complementar pero que se diferencia. Por la historia de las marcas país, se constituyeron como tales, muchas gracias, eh, eh, a partir de lo que es el posicionamiento turístico de los países, por ejemplo, la marca de España. Y después fueron, en la medida, digamos, que fue creciendo y que tuvo impacto esos desarrollos, fueron creciendo desde otras perspectivas. Y las marcas país en muchos casos se complementan con las denominaciones de origen también. Por ejemplo, el Made in Italy, ahora vamos a ver algunos casos, es una muy buena referencia justamente porque surgió como una denominación de origen y después fue creciendo en términos de posicionamiento a partir de ver el valor en esa denominación concreta en relación a las 4F y bueno, a objetivos puntuales que ellos tienen. Voy a conceptualizar algunas cosas, pero no quiero hacerlo súper teórico, me gustaría después tener más intercambios, inclusive Pablo, Facu, Nati, participen, corten y bienvenidas todos los comentarios también del público. No sé si desde el chat o si se pueden abrir micrófonos, más que invitados. Este, Algunas cuestiones más conceptuales de qué entendemos por marca. Una marca no es un logo para nada, sino que una marca es un intangible que genera una identidad en relación a una cosa. Esa cosa puede ser una empresa, puede ser un producto, como puede ser un sector productivo. Y esa cosa tiene que ver con esa idea central, que lo más importante en términos conceptuales, podríamos decir, es la coherencia en relación a estos 4 ámbitos que hacen a esa identidad. La identidad no es solamente lo que se comunica, sino también lo que lo que se produce. Pero hay un vínculo entre eso que se comunica y eso que se produce. Ahí hay un autor, acá perdón que no puse la fuente, que se llama Wally Ollins, que plantea justamente esta lógica de identidad a partir de la coherencia en estos 4 ámbitos. Lo que son los productos, los servicios que hacen esa identidad. Digamos, por ejemplo, tomo un ejemplo muy random, salamines de Tandil. O sea, esos salamines tienen que tener una coherencia en relación a esa denominación de origen, que es lo que se trabaja más en estas estrategias que ustedes vienen enfocando, ampliando a todo lo que hace ese producto. Por eso pongo productos y servicios, o sea, lo que es tanto la manufactura como la comercialización también, ¿no? Y esa calidad de esos salamines, tiene que tener coherencia en relación a dónde se ven, a los entornos donde aparecen. Si de repente decimos salamines de Tandil
y están en una feria muy precaria de repente, en un stand medio sucio, toda esa identidad y toda esa calidad percibida por el producto cae en relación a ese entorno. Ahora sí, Salamines de Tandil aparece de repente en Aeropuertos Argentina, en un local propio, ya el entorno condiciona también esa comunicación y hay una coherencia en eso. Lo mismo la comunicación. Si yo digo que los Salamines de Tandil... Ay, perdón, gracias por la aclaración. Bueno, por eso, gracias. No, gracias por la aclaración. Vamos ahí, Salames de Tandil. Podemos poner cualquier otro, pero está bueno el caso. Igual sigo con los salames. Si yo digo que los salames de Tandil tienen determinada, que trabaja el concepto, el atributo, digamos, la comunicación se maneja por atributos, o sea, y le agrego atributos vinculados a la calidad, a la historia, a la trazabilidad, al tipo de manufactura, a la trayectoria, los posiciono en un sector específico, y tengo que hablar en esos términos. O sea, si hay una marca que tiene una trayectoria fuerte, no puede la marca estar cambiando todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo de innovación, me posiciono en otro nicho. Si yo digo que el salame de Tandil es un producto innovador, tengo que tener coherencia en relación al tipo de producto, al entorno, o sea, esas construcciones tienen que vincularse. Y un cuarto eje tiene que ver con el comportamiento. Si yo digo que el salame de Tandil es una marca con una trayectoria tal, toda la respuesta, toda la estructura de lo que hace a la institucionalidad de la marca tiene que estar en esa línea, tiene que tener coherencia, digamos. Todos estos ámbitos hacen a esta identidad, esta idea central y la constituyen. Y de nuevo acá hablar de coherencia es clave, principalmente. No se puede hablar de comunicación en abstracto sin pensar en la producción, ni en estos aspectos también en relación a qué producto genero, a cuál es el ecosistema que impacta en ese proceso. Algunas cuestiones en relación a lo que es el desarrollo del negocio internacional y cómo impactan más que nada estas estrategias. Un posicionamiento de un sector productivo es una estrategia de largo plazo. Eso implica un trabajo por etapas, un trabajo articulado, tener claro para dónde se va y no perder ese rumbo sobre todo, y entender que eso impacta en un efecto transversal. El corto plazo, ahí lo damos vuelta justamente. Si una empresa de repente participa de una feria comercial y vende un producto, esa venta es el corto plazo. Esa es una primera instancia concreta, es muy importante, claramente. En la medida que esas ventas se van consolidando y se generan canales comerciales concretos y socios comerciales, se genera un posicionamiento concreto, más que un posicionamiento, un desarrollo de mercado puntual. Ese es el mediano plazo. Conseguir contrapartes comerciales que sean representantes de esas marcas, básicamente. Y en la medida que esas representantes crecen en ese mercado, el largo plazo implica el reconocimiento de la marca. Y ese reconocimiento de la marca tracciona las ventas aguas abajo, justamente. El desarrollo de los mercados, generalmente las marcas sectoriales igual no todas tienen que ver con el mercado internacional. También tienen que ver vamos a ver algunos casos en lo que es estrategias para mercados más locales. Depende de los objetivos de cada marca, pero esta dinámica se mantiene de todas formas de modo articulado. Y hay una retroalimentación de valores. Ahí súper importante trabajar asociativamente y entender que ese efecto impacta en términos sectoriales y que hay un efecto y que los protagonistas de esos sectores son las empresas. Básicamente es todo el ecosistema, o sea, son las empresas, es el INTA, es la Secretaría de Agricultura, son las cámaras. Obvio que hay una articulación,
pero el impacto de los que van a salir al mercado, digamos, a crecer en términos comerciales, van a ser las empresas en concreto. Y hay una articulación, una retroalimentación de valores. En la medida que estos sectores, estas marcas sectoriales se consolidan, le aportan un valor a la marca país, que es la marca paraguas, básicamente. Es un producto argentino, ¿no? Acá les estoy mostrando un ejemplo, por ejemplo, de una marca sectorial que venimos trabajando, que es la marca argentina de maquinaria argentina para alimentos. Que ahí la estrategia, bueno, después les voy a contar algunos casos en concreto, pero el objetivo era poner en valor y que Argentina no solamente produce alimentos, sino también produce maquinaria para su manufactura. En la medida que eso se fue consolidando y se fue posicionamiento, es intangible, le aporta un valor, por ejemplo, a Incalfer, que es una empresa de ese sector concreto, y a su vez le aporta un valor al producto, al tipo de cortadora que ellos producen. Si esa cortadora no tiene todo ese respaldo, esa cortadora, por más que sea un producto manufacturado, pasa a ser un commodity. O sea, ¿cuáles son los diferenciales de esa cortadora más allá de sus prestaciones? Hay que construirlos de cero, básicamente. Ahora, en la medida que hay un respaldo institucional, eso impacta en términos transversales. O sea, para algunos ejemplos, hace unos años estábamos hablando con unas contrapartes chinas en unas charlas que estábamos dando de articulación por regiones chinas. Y, y uno de los participantes, una empresa fabricante de café, consultó qué posibilidades veían para el desarrollo del café en China, del café argentino. Y con una honestidad brutal, la contraparte china dijo muy pocas movidas, pues para nosotros el café o es colombiano o es brasilero. Entonces una empresa argentina tiene que construir ese intangible que hacerlo solo es mucho más difícil. Muy pocas no quiere decir ninguna. Hay empresas que exportan de café a China desde ya, o sea, y viene creciendo el sector, o sea, pero ahora trabajarlo en términos sectoriales genera un impacto para cuando se hable de la identidad argentina se ponga en el mapa, por ejemplo, al café, como al salame también, como a los quesos, como al aceite de oliva, o sea, y que se construyan estos valores de modo transversal. O sea, ¿qué, qué significa el valor, el atributo, o sea, de la denominación del país, ¿no? Que sea un producto argentino? Argentina es un país productor de alimentos, es un país con una gran trayectoria, en términos también de diseño, específicamente también. Esa complementariedad no es lo mismo que esa identidad argentina sea de Argentina, por ejemplo, que sea de Perú, que Perú tiene otras características como imagen de marca, básicamente. Entonces, potenciarlo implica justamente posicionarse y transversalizar. Y eso se da en un camino de ida y vuelta. En la medida que ese producto, por ejemplo, conforma mejor a sus contrapartes, más peso le va a dar a la marca Incalfer, esa marca más llegada le va a dar a la marca sectorial y esa marca sectorial más impacto le va a dar a la marca argentina. Hace menos, hace 30 años atrás, un producto coreano, por ejemplo, Corea producía arroz, o sea, hablar de tecnología en Corea era como una cosa muy lejana. Ahora hubo toda una estrategia de desarrollo que impactó no solamente a nivel marca país, porque de hecho la marca país coreano no existe como logo, sino como la identidad que tracciona toda esa tecnología y que después fue impactando inclusive en otros sectores, como por ejemplo lo que es el K-pop, hoy por hoy la cosmética viene creciendo un montón, y hay una retroalimentación, o sea, para un comprador internacional de repente hablar de cosmética, no sé, de Bielorrusia sería algo muy raro. Ahora, en la medida que esos países empiezan a tener un entramado más rico y un posicionamiento en eso, hay una oportunidad. Pensar esas articulaciones son claves y ahí las distintas escalas impactan porque, de nuevo,
los productos y las empresas son los que le dan carne a esa identidad, sobre todo. En cuanto a posicionamiento, muy importante abrir el campo también, y pensar, bueno, no sé si quieren comentar o sigo yo, pero... Daba el ejemplo de si uno tuviera que operarse, hacerse una cirugía, si elegiría un acero hecho con bisturí alemán o, no sé, vietnamita. Y bueno, claramente la respuesta, sin saber mucho de bisturí, de acero, a priori uno elige por imagen mental, por proyección, que es lo que hacen los países, hacen las empresas, hacen los productos, y como son estrategias complementarias en el mediano y en el largo plazo. Os hablas el caso de China y café, incluso yo creo que fue más allá y fue incluso introducir como bebida el café cuando estaban acostumbrados a tomar otro tipo de infusiones. Entonces fue primero posicionar la infusión y después el tema de qué país proyecta esa imagen en el tiempo. O sea, como son estrategias que se van dando de manera seriada, secuenciada y que contribuyen a un posicionamiento un poco global, que de alguna manera es lo que tratamos de hacer con las indicaciones geográficas. Cuando hicieron la introducción, nosotros tenemos mucha expectativa con el instrumento, con la ley, y esto viene apalancado con los acuerdos que está firmando Argentina y Mercosur en ese marco. Son instrumentos que en Argentina son poco conocidos, que hace unos años estamos tratando de posicionar, pero que tienen una importancia muy grande en el mundo. Hay 160 países que tienen desarrolladas indicaciones geográficas. Incluso atrás de cada una, sobre todo europeas, están los países, está el bloque, y ese posicionamiento ya es el Café de Colombia, vos también lo señalaste, está todo el país y hay organizaciones atrás de posicionamiento de esa identidad de marca o de denominación de origen a estos fines es lo mismo. Entonces creo que es una construcción en el tiempo, es una construcción, bueno, ahora yo creo que vas por ese lado, es colaborativa y participativa y donde los esfuerzos son mancomunados, sector público, sector privado, pero con una visión compartida. Total, Pablo, gracias ahí por la punta y ahí vamos, sobre todo en esta coherencia que estábamos hablando al principio, si hablamos el comportamiento tiene que ver con lo que dice Pablo, la institucionalidad de ese sector. Cuando hablamos de la trayectoria, por ejemplo, el salame de Tandil, si no hay una institucionalidad atrás, de qué estamos, o sea, más allá del producto, ¿no? Y que tracciona aguas, o sea, hacia adentro como hacia afuera. Ahí pensar los públicos, cuando uno piensa, y esto tiene que ver con objetivos en relación a esos públicos. Si yo quiero posicionar un sector, ¿a quién le hablo? ¿Al usuario? ¿A las cadenas comerciales? ¿A otras instituciones? O sea, ¿verdad? Le hablo a todos. Y hay que pensar esa estrategia y las marcas sectoriales justamente permiten generar recursos para ir y a esos objetivos concretos. Ahí rápidamente, o sea, los usuarios son los consumidores finales básicamente, los sectores productivos se articulan también, y de repente el sector del retail, podríamos decir, que puede ser una contraparte en la cual el posicionamiento, de repente hay cámaras, no sé, en Estados Unidos inclusive de marcas blancas. Ahora una marca blanca con una denominación de origen sería raro cómo podría articular, pero podría llegar a funcionar eventualmente. O sea, lo mismo la comunidad financiera, en la medida que el sector empieza a tener más peso, de repente puede haber una línea financiera dirigida porque hay una identidad del sector, o sea, concreto, y a esos bancos, a esos sectores financieros les da también respaldo. No ven solamente los números, sino también ven la proyección en relación a estos recursos. Los medios de comunicación, ni hablar, es un público objetivo muy importante. Si hay un posicionamiento concreto, te van a levantar muchas más notas. Hacia los equipos internos también, ser parte de un proyecto que está creciendo, eh, hace que las empresas, los trabajadores, todo el ecosistema que hace a ese sector se ponga más la camiseta, básicamente,
se sienta parte de un proyecto que crece básicamente. Le habla también a los proveedores, el posicionamiento, tener una marca consolidada, ser parte de un sector que tiene una respuesta, seguramente el proveedor te va a responder, vas hasta conseguir hasta mejores condiciones en términos de la proyección que puede ver ese proveedor con este sector, hacia los organismos y hacia el gobierno, organismos públicos como privados, para poner en la agenda de las políticas públicas competencias que tienen que ver con ese sector, en la medida que el sector está consolidado y tiene un posicionamiento y que de nuevo que es coherente, impacta. Y lo mismo hacia la competencia en términos sectoriales, como hablamos con el café de repente, el café de Argentina en relación al café de Colombia o al café de Brasil, ni hablar los quesos, ni hablar del aceite de oliva, o sea, hay una competencia. Competencia no quiere decir necesariamente que sea salvaje, para nada, puede ser complementada, puede haber también un impacto a nivel regional, y implica pensar socios comerciales desde otro lado. Y entre todos estos públicos hay una cuestión que tiene que ver con el posicionamiento y con la diferenciación. Cuando hablamos de estos atributos, lo que hacen es no solamente identificar por lo que es, sino también por lo que no es. Si yo hablo que el aceite de oliva de Mendoza tiene unas características particulares en relación a su composición, a su posición, a la calidad del aceite, a la trayectoria ni hablar, o sea, se diferencia de otros aceites de oliva. Y esa diferenciación es lo que le genera la identidad, no es cualquier aceite de oliva. Es un aceite que yo ya sé que está manufacturado con determinadas características, que está enfocado en determinado proceso. Nada, eso tiene que ver justamente con la construcción de atributos que lo vamos a ver más en detalle en la próxima jornada con Gustavo Stecher. Nada, acá un poco, sí, estos son objetivos, el segundo punto tiene que ver con los objetivos de las marcas sectoriales. Esto más que nada para que lo hablemos tal vez en relación a las experiencias que ustedes tienen. Para mí también es muy rico estos cruces, o sea, con los sectores podríamos inclusive eventualmente generar mesas sectoriales con otros sectores que les voy a contar que venimos trabajando, que puede ser una experiencia muy, muy transversal. Eh, Como objetivos tanto de una denominación de origen como una marca sectorial, tiene que ver con la articulación institucional para el desarrollo de una estrategia comunicacional y productiva. Y ahí se tocan los dos aspectos: cómo produzco y cómo comunico lo que hago, y cómo genero esa estrategia de posicionamiento. Generar identidad y posicionamiento tanto a nivel internacional como nacional, ahí clave identificar a dónde va ese sector. Ahora después les voy a contar algunos ejemplos. Bienvenida, Nati. ¿Eres de acá? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Lo habilitamos. Bueno. Perfecto. Bienvenidas, o sea, todas las preguntas y todos estos intercambios, de nuevo, insisto, ustedes tienen mucha experiencia también que se complementa. De estos objetivos hay cuestiones que ustedes ya vienen transitando en cuanto al fortalecimiento institucional del sector, el acompañamiento individual de pymes en términos de organización, o sea, pues también esto que hablábamos, tanto el desarrollo del producto como la identidad de la empresa va a impactar también en la imagen del sector, y hay una articulación entre entre las dos escalas. Ayuda a fortalecer el asociativismo, al trabajo interdisciplinario en la creación y la gestión de la marca, promover la calidad y la transferencia tecnológica sectorialmente,
reducir la brecha de heterogeneidad intrasector en el marco de una política de mejora productiva, desarrollo de estrategias con objetivos cuantificables de corto, mediano y plazo, en esta cuestión que les estaba comentando de pensar el largo plazo. No sé, Facu, ahí si querés comentar. Bueno, buenos días. Yo soy Facundo Soria, coordino el área de producción orgánica de acá de la Secretaría. Esta cuestión del branding, ¿no? ¿Qué decimos? O sea, posicionamiento de una marca individual. Entiendo que todas estas marcas sectoriales ayudan, pues un apalancamiento, ¿no? Para conseguir realmente el posicionamiento de una marca particular. Hay casos como la producción orgánica que vos no puedes vender un producto orgánico si antes no tenés el sello. Entonces es como, sos como, bueno, cautivo y necesariamente tenés que apalancarte sí o sí. En el caso de las indicaciones geográficas creo que es más opcional, o en otras marcas puede ser opcional, pero entiendo que esa es la lógica, ¿no es cierto? El apalancamiento en esa marca previa. Totalmente, sí, sí, va por ahí. Y de nuevo insisto en esto, ustedes tienen, quédate si querés el micrófono así. Ustedes tienen una experiencia en estos objetivos. O sea, ahora una cosa es una certificación que tiene un foco puesto, como hablamos, en la cuestión productiva, y otra cosa es una marca que tiene el foco puesto en la cuestión promocional. Ahora, las dos cosas por separado no funcionan. O sea, si se potencian, tiene mucha más fuerza. Exacto. Pues tal vez intrasector, la denominación del producto orgánico tiene mucho peso, pero de repente para un comprador, entre un producto orgánico y otro que no lo sea, no tiene ningún impacto. Y nada, ahí es la fuerza sobre todo de esta articulación, ¿no? Sí, claramente, claramente. Vamos a pasar a las próximas, a contarles casos de experiencias de distintos países en relación a posicionamientos puntuales. Brasil tiene una experiencia más muy enfocada en algunos sectores. O sea, de hecho, la marca país de Brasil casi no tiene tanto peso como ciertas marcas sectoriales que intrasector tienen mucho, mucho peso. Y eso lo que les permite es focalizar y tal vez desmarcarse. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo se construye esa arquitectura, se llama arquitectura de marca, que es la relación entre las distintas identidades que conforman a esa marca. Eh, si todos los productos salen con la misma marca, por ejemplo el Made in Italy, que es transversal, genera un impacto a nivel más macro, digamos, pero pierde especificidad en términos micro. Lo que hace Brasil es enfocar en cualidades puntuales de lo que son su calzado, sus textiles, su joyería, y armar un foco en eso, puntualmente. La experiencia de Brasil no es un país tan exportador, exportan muchísimo, digamos, por lo que es la estructura, es un país industrial muy productivo, obvio, pero alimenta más al mercado interno que al mercado externo comparativamente. Siempre estas cuestiones se ven en términos comparativos. Muy distinto a Italia, que es un país mucho más exportador que enfocado en su mercado interno. Por eso la marca de Italia, el Made in Italy, tuvo una mirada y un posicionamiento internacional que es bastante particular. De hecho, es uno de los casos en lo que es denominación de origen referencial en términos de país. Surgió a fines de los años 70, desde el sector privado, muchos sectores productivos empezaron a poner el Made in Italy en inglés y en términos de ir hacia afuera, sobre todo. A partir del 2000, cuando la producción italiana se mudó a China, sobre todo, empezaron a construirla como denominación de origen y que el Made in Italy tenga que ver con también repatriar la producción y generar otro tipo de calidad en relación a eso, porque estaban perdiendo identidad de marca, inclusive, en relación a esa producción internacionalizada. Y hace pocos años se institucionalizó en términos gubernamentales y hoy por hoy un ministerio del Made in Italy
que tiene muchos recursos justamente porque su foco tiene que ver con el posicionamiento internacional a partir de un concepto que son las 4F. Comida, manufactura, fashion bueno, me falta la cuarta, bueno, no importa. Estas experiencias se contraponen y se complementan también. Ahí el punto es, en términos sectoriales, desde dónde. Italia lo que sí tiene muy consolidado en esa cuestión de la construcción de la marca país, casi como denominación de origen, que es muy distinta, por ejemplo, a la marca de España o a la marca de otros. La marca de España surgió en términos turísticos, o sea, y después construir desde esa estrategia atributos vinculados a la producción les costó mucho más. Italia de movida fue la producción. Y se complementa también con lo turístico, obviamente, aporta a lo que son inversiones, es transversal. Ahora, la experiencia de Italia, lo más rico sobre todo, tiene que ver con ese asociativismo que se da en distintas escalas y que constituye, o sea, cuando uno va, por ejemplo, ahora hace poco fue el Salón del Mueble, que es el evento en lo que es mobiliario más importante del mundo, que es como una gran vidriera, y uno ve toda la articulación del ecosistema junta. De repente hay un evento, están 20 logos de lo que son esas asociaciones y que cada uno aporta desde distintos lugares, desde el sector académico, desde el sector productivo, desde un sector productivo en concreto, digamos, y eso hace a que todos tengan el mismo objetivo en relación a la calidad, a lo cualitativo del Made in Italy, que es una marca muy valuada en términos internacionales. Perú tuvo una experiencia más reciente que le impactó muchísimo, viene creciendo mucho en lo que es posicionamiento. La marca país, de hecho, fue un gran impacto porque se pensó en términos sectoriales, y lo que fue de bueno sobre todo es que las distintas empresas y distintos sectores se apropiaron de ese concepto, que es la P trabajada, digamos, con una referencia incaica, pero no es que con una tipografía que se llama BRI, muy moderna, con un lenguaje muy moderno, que no es que habla de la tradición incaica, sino que vienen de esa cultura, pero que hoy por hoy generan innovación, digamos, en textiles, en alimentos, en distintos sectores. Y esa transversalidad, o sea, las marcas siempre, más allá que uno hable de la trayectoria, no miran al pasado, siempre miran hacia el futuro. Y constituyen el presente. Ese impacto generó también el acompañamiento en términos simbólicos de que muchos sectores se empezaron a apropiar de ese concepto y eso es lo que tiene que pasar, eso es como algo muy rico, es muy complejo de construir esa estrategia, digamos, uno podría pensar elementos para proyectarlo, pero ahí tiene que ver con un compromiso en términos transversales, sobre todo. Voy a ir un poco más rápido con los casos. Los vinos de Australia es un caso bastante particular. Creció muchísimo, sobre todo en los años 2000, y después se quedó. De hecho, están perdiendo mercado a nivel internacional, y en parte porque no mantuvieron la coherencia que hablábamos al principio en términos de identidad y de objetivos concretos, trabajando más, o sea, exclusivamente la cuestión productiva y no tanto la cuestión del posicionamiento. Si bien Australia tiene mucha experiencia de la articulación público-privada y o sea, y exportan mucho más vino que Argentina, ni hablar, no lo vamos a comparar desde ese lado. Se enfocaron de modo, a diferencia de Italia, digamos, de modo muy sectorial. En algunos sectores creció más y en otros no tanto. Y si entran, por ejemplo, esto que les digo que las marcas no tienen que cambiar, que impacta, digamos, en la percepción, no solamente porque uno identifique el logo, sino porque identifica la identidad de esa cuestión, no sé, hacia esa tradición, esa trayectoria también. Acá da para hablar un montón y para meternos también en el detalle tal vez de cada una, pero voy a ir un poco más
más rápido. De Chile aprendimos muchísimo en nuestra experiencia en lo que es el posicionamiento sectorial. Tienen muchísima trayectoria en eso. ProChile tiene un programa específico de marcas sectoriales que tuvo un gran impacto, que lo trabajan en distintas escalas. Por ejemplo, Frutas de Chile entra en sistema de cada una de las frutas de Chile, como se ve, por ejemplo. A ver si me... no, igual ustedes no van a ver cómo se ve arriba a la derecha. Esa estrategia permite también un posicionamiento y hay una gestión público-privada muy traccionada. Desde ProChile tienen una escala, si han ido a alguna feria internacional y han visto de repente, la arquitectura de marca está muy, muy consolidada en ese sentido. Primero está la identidad de Chile, después está la identidad del sector, después está la identidad del subsector, digamos, manzana de Chile, y después está la identidad de la empresa. Y no es que se pierda la identidad de la empresa, sino todo lo contrario, se potencia a partir de esa presentación, se institucionaliza y se tracciona en términos transversales. Esta cuestión de la retroalimentación de valores que estaba hablando al principio es súper importante. Muchas veces las empresas a veces dicen, bueno, me corto solo, que voy a aportar recursos a un proyecto que se me escapa. En verdad no se le escapa. Cuando esa rueda funciona, de nuevo, los protagonistas son las empresas. Perdón. ¿Estamos bien? Bueno, voy a ir un poco más rápido. Entonces, acá solo el salmón de Chile. Hay un video, si les parece, si estamos ya justos de tiempo y se los dejo para que lo vean. Me parece buena como la experiencia. Tuvo un gran impacto y ahí lo que funcionó, sobre todo en esta marca, es que se clusterizó muy fuerte en términos productivos la producción del salmón, inclusive hasta con temas ambientales particulares. Y se complementó muy fuerte en relación al posicionamiento. Ese posicionamiento estuvo muy dirigido en relación a valores, al poner en el mapa al salmón de Chile, como concepto básicamente. Se hizo un estudio macro a nivel internacional de posibilidades de desarrollo de mercado, se enfocó puntualmente en Brasil, y no en Brasil en particular, sino en San Pablo y en Río de Janeiro. Brasil es un país continente y ahí se generó una estrategia de posicionamiento traccionada de modo transversal, digamos, con campañas en medios masivos, con campañas en retails, contratando de repente a chefs que cocinaban con salmón de Chile y lo posicionaban también, o sea, estrategias con influencers. Generaron, así como vieron que el sector iba a crecer, invirtieron, es clave la inversión también en estos desarrollos, ir acompañando esa inversión de modo escalonado, en términos productivos como en términos comerciales, lo que impactó a nivel sectorial de modo muy fuerte. La estrategia arrancó, digamos, en el 2000, en mediados del 2000, y fue creciendo cuando se posiciona la marca en el 2012, digamos. Ahí se puede ver el color del salmón de Chile, que es el verde, en comparación, como para tener un indicador concreto de otros peces exportados por Chile. Fíjense el verde, cómo crece en relación de repente a otro tipo de salmón o a la trucha. Que esto tuvo que ver, no es que decreció la venta de truchas, sino que creció muy fuerte la venta de salmón, sobre todo por esta articulación, por los efectos, digamos, de este posicionamiento. Les recomiendo el video, después se los comparto. Y muy rápidamente algunas experiencias de Argentina en relación a denominaciones de origen. La denominación de alimentos argentinos está reconsolidada y está muy bien. Ahora está muy enfocada en términos productivos y sería bueno pensarla también en términos promocionales. Casos de otros sectores, por ejemplo, Wines of Argentina o Yerba Mate,
Argentina tiene otra estrategia que crece en relación a esa cuestión de lo comercial. El caso de Beiersdorf Argentina para nosotros es una referencia muy importante. Cambió de nuevo, fue un crecimiento en términos productivos como en términos de posicionamiento, se institucionalizó como marca sectorial en sí misma, generando recursos, inclusive aprobaron una ley que parte de la exportación muy ínfima, de la exportación del vino argentino, aportaba a la marca. Por otro lado, en estas cuestiones de la implementación, que después lo podemos ver más adelante, generan acciones concretas. Por ejemplo, esta es la ProWine en Shanghai, que tienen sus propios stands, que no participan todas las empresas, pero las que participan aportan a esa marca, y eso hace que de repente Beiersdorf Argentina tenga un referente en China de la marca, que no es que está vendiendo, sino que está posicionando al sector, básicamente, trabajando cuestiones de inteligencia comercial como de desarrollo comercial de modo articulado y generando valor a todo el sector. Eso hizo que el vino argentino, que hace 20 años se exportaba más a granel que de modo fragmentado, cambie y se empiece a exportar mucho más fragmentado, con mucho más valor, y desarrollando nuevos mercados. Por ejemplo, el de Estados Unidos, así como hicieron una estrategia china, hay mucho para crecer ni hablar. En Estados Unidos, por ejemplo, comparado con Chile, antes Chile exportaba más vino que Argentina, hoy por hoy Argentina exporta más, más vino fragmentado. Este año la exportación de vino no fue del todo buena, pero en lo que es vino fragmentado creció, fraccionado. Bueno, gracias por la aclaración. El vino fraccionado creció en relación al vino a granel, y eso es efecto de todos estos procesos, básicamente. El concepto de Beiersdorf Argentina tiene que ver con poner al Malbec también como la cepa de origen. Armaron, por ejemplo, el Malbec World Day. Eso impactó y generó acciones, de nuevo también con chefs, con distintos influencers a nivel internacional, acompañado por estos distintos referentes. Están en Brasil, en Estados Unidos, en China, están en Europa, hoy por hoy no, pero es nada, parte de enfocar los cañones en relación hacia dónde ven la estrategia. Generaron acciones también enfocadas en aguas abajo en relación a las bodegas que hacen esa marca, traccionar este intangible que tiene que ver con la poética del vino, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el impacto, el segundo vino más exportado a Brasil de Argentina es de la bodega Los Toneles, y eso es parte de todo este proceso. Generalmente el vino se exportaba más por el nombre de la bodega o por el enólogo que estaba atrás. En cambio, en ese caso, el impacto del diseño, la identidad de Mosquita Muerta es la marca, traccionó la identidad acompañado por todo un universo que tiene que ver con ese intangible, Cordero con piel de lobo. Bueno, estoy diciendo varias marcas, pero como para ponerlos de ejemplos, que son parte de este ecosistema justamente, ¿no? Que cuando se habla de vino argentino, no se habla de un vino económico necesariamente, sino de un vino de una calidad, de una trayectoria y de un acompañamiento con un valor en relación al cuidado tanto de la manufactura como de la comunicación en concreto, que es parte de esa coherencia particular. Y eso acompañó también a otras estrategias en términos sectoriales. En la medida que se empezó a producir vino en otros lugares del país, más allá de Cuyo, otra estrategia de la marca fue hablar de los vinos en términos territoriales, vinos del sur, vinos del norte, poner el valor de la sustentabilidad también como atributo vinculado a esa marca. Todas esas cuestiones, o sea, que lo haga una sola empresa es muy difícil, que luego se haga a nivel sectorial es la clave, justamente. Voy a ir un poco más rápido. Estas son las marcas con las que fuimos acompañando en el desarrollo desde la Subsecretaría PYME, desde el Plan Nacional de Diseño.
Muy rápidamente, Agrinova es una marca de maquinaria agrícola. Ahí se salió a la calle, fue todo un proceso muy largo de gestión de la marca, sobre todo. Hace 2 años se presentó en Hannover, en Uruguay, y en Expo Agro, en Argentina. Y el objetivo tiene que ver con vincular cuestiones de tecnología a la producción de alimentos, de maquinaria agrícola. Una cuestión que me pareció muy rica ahí también en ese proceso es que los mismos productores decían, el concepto maquinaria agrícola nos queda chico, nosotros hacemos sistemas de desarrollo del agro, ahí la transferencia, hablar de tecnología, hablar de innovación es lo que, es lo que nos va a poner como punta de lanza. Y eso hacia adentro del sector también genera objetivos que traccionan esa innovación. Bueno, no es que simplemente hago sembradoras o fertilizadoras, sino que también hablo de innovación desde otro lado y me subo a un posicionamiento que a nivel país se está desarrollando, impulsado por el sector privado de un modo articulado. Nosotros los acompañamos, pero los que implementan de la misma forma que pasa con WOFA son los que organizan la marca en sí misma, que es CAFMA en particular, la cámara, digamos, principal que tiene esa atracción. Juegos y Juguetes es otra marca que, bueno, ahora es la Feria del Juguete, los invito a que vayan, está ahora en La Rural. La marca acá tuvo más foco en el mercado interno, se presentó justamente en la Feria del Juguete, trabajan fuerte sobre todo en el Día del Niño, de las infancias, hay momentos críticos donde ponen en valor lo producido en Argentina y traccionar cuestiones que tienen que ver con lo didáctico, con lo lúdico, con otros valores en relación a la producción nacional de juguete argentino y que de repente en una juguetería, un abuelo que va a comprar un juguete, elija un juguete argentino. Eh, no es un sector tan exportador, si se quiere, como otros. De nuevo, las marcas responden a los objetivos de los sectores. Maquinaria Argentina para Alimentos, bueno, algunas cuestiones ya les conté, está muy consolidada como marca, tuvo una estrategia sobre todo de ir hacia Centroamérica, se acompañó eso con misiones comerciales. El objetivo ahí fue, por un lado, poner en valor todo lo que haces a los sectores que traccionan esa marca, que es inclusive una marca paraguas, el sector cárnico, el sector lácteo, congelados, no sé, hay muchas industrias que traccionan a eso y que se tracciona de modo colaborativo, básicamente. Eso impactó en que a la delegación la recibiera el presidente de la Nación em, en Costa Rica, con una estrategia muy, muy dirigida sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la identidad del sector. Bueno, Argentina no exporta solo alimentos, sino también maquinaria y un saber hacer esos alimentos en particular. Voy a pasar más rápido porque estamos, o sea, sí, ya repasados y vamos a las preguntas. Bueno, videojuegos, equipamiento médico son otros sectores, pasta argentina, si bien después profundizamos más en detalle. Y en lo que es la metodología, que es el último de los pasos, pero bueno, nos fuimos, podemos ampliarlo en otros momentos. Brevísimamente, identificar el sector, cuestiones que ustedes ya lo vienen haciendo. Después hay una cuestión de trabajar con datos. Hoy por hoy la información es clave, pero esa información tiene que impactar en acciones concretas, básicamente. Definir objetivos y definirlos apalancado en un trabajo con Big Data. Hoy por hoy todo lo que es inteligencia artificial aporta mucho a eso. El punto es generar mecanismos para que eso pase, básicamente. Generar en eso nichos, identificación y consenso, sobre todo en la identidad de la marca. Cuando hablamos de repente de Salame de Tandil, ¿de qué valores hablamos? ¿Cuál va a ser ese posicionamiento? Generar un desarrollo del posicionamiento de la marca en ese sentido, armar una estrategia de comunicación, de bueno, cómo esos valores que yo los pienso en términos productivos, también los comunico, y implementar y seguirlo, que bueno, la cuestión de la implementación es lo que vamos a ver
en la próxima jornada. Lo que es el gerenciamiento de las marcas es clave. Ustedes tienen mucha experiencia también, ahí si quieren después podemos inclusive transversalizar esos contenidos. Casos, por ejemplo, como UOFA genera sus propias acciones. Hay 180, creo, bodegas que la componen, que son parte de la marca, pero tracciona a nivel sectorial también esa marca. Hay otras estrategias, por ejemplo, como les decía con Agrinova, que armaron una comisión de asesores que es transversal, intrasectorial, intraministerios. Hay gente de agricultura, de producción, del INTI, de las distintas provincias, que ayudan en una mesa de trabajo a definir objetivos y a hacer fuerza en conjunto. Eso muy rico sobre todo. Eso impacta después en la construcción de la marca. Aprovechen, Argentina es muy rica en diseño, muy, muy rica. Y es un recurso natural, no natural, es un recurso social que tenemos como país, así como tenemos suelos muy ricos, tenemos una trayectoria en diseño muy fuerte. Aprovechenlo, ni hablar. Eso impacta en el valor de la marca, en el valor del sector y en el valor en términos no solamente comerciales, sino en términos reales. Y después lo que es la promoción y salir al mercado en relación a esto. Ahí dejo nuestro mail institucional, pnd@produccion.gov.ar, para que estemos en contacto y para que sigan estos espacios. Muchas gracias, Nati, Facu, Pablo, bueno, a todos los que están. y- Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. La verdad que los grupos que participan están en distintas situaciones, pero la mayoría, considero yo, porque las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son nuevas en Latinoamérica, digamos, comparado con lo que es en la Unión Europea, entonces hay un trabajo por hacer. Solo una aclaración, que denominación de origen muchas veces se usa ese conjunto de palabras, pero no está refiriéndose realmente a la DO que se da por ley, ¿no? Porque como lo que está definiendo es el origen del producto, se suele decir denominación de origen, pero para llegar a una denominación de origen hay un trabajo muy arduo de los grupos que están interesados. Digo esto porque comunicacionalmente suele haber alguna confusión con eso, ¿no? Es como que esa denominación de origen que se usa habla de una indicación de dónde procede ese producto, ¿no? De qué país o qué. Pero para tener una DO como sello hay mucho trabajo por hacer y está esto de demostrar su vínculo con el territorio y su historia y su reputación, entre otras cosas. Y acá había una consulta que hacía Omar, que la voy a leer, que está bien. Él pregunta, ¿es muy difícil certificar y obtener la marca país de Argentina, por ejemplo, en comparación a obtener una DO? ¿O no es comparable el tipo de gestión? Y además pregunta, ¿sumaría como capital de marca agregar la marca país a la DDO? Bueno, sí, yo creo que sí sumaría, y en realidad marca país promueve dentro de los requisitos el sello de denominación de origen, de indicación geográfica, de orgánicos, el sello de alimentos argentinos. O sea, nosotros tenemos vínculo con ellos y han definido para tener la marca. No es un requisito obligado tener algunos de estos sellos oficiales que mencioné recién, pero sí facilita el acceso a la marca país. Ellos, en esa marca país no hay una calidad vinculada con el origen del producto como en el caso de DO. Es que el producto sea de Argentina y esté hecho por una empresa de Argentina, ¿sí? Hay algunas otras cuestiones, pero no es el nivel de exigencia que tiene una IG o una denominación de origen. Aclaro esto, pero sí se puede sumar la sinergia de ambas marcas, sobre todo en la parte de promoción comercial externa con la marca país. No sé, Omar, si respondo tu pregunta con eso. Ahí, sí. Para aplicar a la marca país también la identidad tanto de la empresa como del sector al que representa aportan estos públicos que estamos hablando. Marca país es un público en sí mismo, y eso genera un respaldo también. Y es como vos mencionaste, una marca paraguas, ¿no? O sea,
donde puede haber otras distinciones dentro de esa marca país, como en este caso Argentina, con producción orgánica, con los sellos orgánicos, con IG, con DO, con alimentos argentinos, o cualquier otro que tenga que ver, que incluso sea privado y no oficial.